gracias a la invitación de los amigos, el diario del mensaje y ciudadanía activa, para esta conversación que vamos a tener el día de hoy con un tema pues, de bastante interés, de bastante actualidad, que precisamente es toda la discusión que hay sobre la reconfiguración de los derechos humanos, y que es un debate crítico que se plantea con la actual situación que está viviendo el mundo y particularmente Colombia con esta crisis ambiental, y es cómo los derechos humanos entran en su posición filosófica, jurídica y política en contraposición con unos derechos emergentes como son los derechos de la naturaleza y de los animales no humanos. Bien, vamos a comenzar entonces con esta discusión trayendo sobre la mesa la palabra que nos trae aquí el título de la charla, de la discusión, de este diálogo, que es precisamente la reconfiguración de los derechos humanos. Entonces la palabra reconfiguración es una palabra que viene de la informática y que tiene que ver precisamente con esas actualizaciones, con esos nuevos cheats que hay que colocarle a un equipo informático para que no quede obsoleto. Entonces la reconfiguración de los derechos humanos viene a ser algo parecido a lo que en filosofía se conoce como la deconstrucción. Y la deconstrucción no es destruir, todo lo contrario, la deconstrucción es precisamente esa, ahí vuelvo al tema, la reconfiguración precisamente del concepto de derechos humanos, porque hoy no responde a las realidades en las cuales y los contextos en que se desarrolla esta categoría, que es una categoría más ética que jurídica y política. Ya más adelante lo veremos por qué. Entonces, cuando hablamos de construir los derechos humanos, precisamente el padre de la deconstrucción, que es Jacques Derrida, nos habla que cuando en un concepto, en una palabra, hay mayor grado de consenso, hay mayor grado de paz, cuando esa palabra o ese concepto la gente se adhiere pacíficamente, no hay mayor discusión, es cuando más debemos dudar precisamente de qué es lo que hay detrás de una palabra en la cual aparentemente hay muchos consensos y nos adherimos pacíficamente. Este es el caso de los derechos humanos, en donde básicamente podemos ver que no hay mayor discusión en torno a que los derechos humanos deben ser respetados, deben ser universales, los derechos humanos son aceptados por todos y todas. Sin embargo, Jacques Derrida nos invita a dudar, a mirar qué hay más atrás de ese concepto, de los conceptos que son aceptados de esta forma. Porque Jacques Derrida nos va a decir que precisamente entre mayor pacífico se vea un concepto, quiere decir que los otros conceptos fueron eliminados, o sea que hay mayor grado de violencia. Y la pregunta esencial que hay que hacernos es ¿quién perdió o qué perdió cuando se instauró y se impuso el concepto de derechos humanos? Y de entrada lo que hay que decir es que quienes perdieron con el concepto de derechos humanos son precisamente los animales no humanos y la naturaleza, entendida como aquellos organismos vivos que conviven con nosotros, así como ciertos elementos que sin ser vivos sí están en íntima relación con todos los ecosistemas vivos del planeta, como por ejemplo el agua. Bien, entonces el término derechos humanos, si lo empezamos a ver en sus orígenes, es un término de la modernidad, y la modernidad se instauró precisamente bajo la tradición judeocristiana, donde se pensaba que Dios, y muchos pensadores de la época lo miraron así, Dios y la Biblia decían que Dios había puesto la naturaleza como una cosa dispuesta para los hombres, para su uso y disfrute. Y estamos hablando de otros seres vivos, estamos hablando del agua, estamos hablando de todos los ecosistemas. Entonces, de esa visión judeocristiana viene primero esa visión que luego con la modernidad se expande a que el hombre tiene a su disposición la naturaleza como una cosa y que debe explotarla ilimitadamente. Y a eso luego lo matizamos con otros conceptos, pero finalmente parte de ahí el concepto de la modernidad
de explotación ilimitada de la naturaleza a través del progreso y del concepto de desarrollo. Posteriormente, con la crisis ambiental, vamos a matizar ese concepto de desarrollo como desarrollo sostenible, pero de ende ahí viene el concepto de la naturaleza y los otros seres vivos como cosas a disposición del hombre. Entonces vemos como el concepto de derechos humanos de entrada excluye lo no humano, los animales y la naturaleza bajo una carencia que es precisamente la de la humanidad. Entonces, por esa vía empezamos a ver que hubo muchas visiones que empezaron a perder bajo esa visión de derechos humanos, una visión que restringe todo lo que son los derechos sin ser precisamente a ese tema de lo humano. Entonces perdieron las visiones de nuestras comunidades tradicionales indígenas, afrodescendientes y campesinas que no ven en la naturaleza una cosa, sino que ven en la naturaleza un organismo vivo en el cual ellos mismos coexisten, e inclusive perdieron las visiones milenarias donde la naturaleza es un ser superior al ser humano y el ser humano pertenece a esa naturaleza. La modernidad y este concepto de derechos humanos precisamente nos quitó esa visión, precisamente nos desligó de la naturaleza, nos puso por encima de la naturaleza y nos puso a servirnos ilimitada e irresponsablemente de esa naturaleza. Bien, pero el discurso de los derechos humanos también hay que verlo como un discurso primero europeo, un discurso que se gesta en las revoluciones burguesas y es un discurso que centra su actuar en algo que conocemos, que conoció con la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, inclusive la Revolución Norteamericana, y fue el surgimiento de algo que antes no existía, y es el concepto del individuo. Individuo investido de derechos. Entonces el concepto del individuo y la construcción de ese individuo es muy importante para el discurso de los derechos humanos que lo sostiene. ¿De dónde viene esta construcción? Recordemos que el liberalismo logra vencer las monarquías, entonces este liberalismo se impone sobre unos sistemas donde antes habían unas adscripciones colectivas a la sociedad. Teníamos la clase feudal, teníamos la clase eclesiástica, teníamos la clase militar, teníamos los siervos y teníamos una visión colectiva de su papel en la sociedad. Y el que era militar no quería ser de la clase eclesiástica, los siervos iban a nacer y a morir siervos, no había ascenso social. Ese sistema de la monarquía, un sistema de exclusiones, pero donde, vuelvo y repito, no existía el concepto del yo, del individuo. Esto lo trae el liberalismo, y el liberalismo, obviamente, vuelvo y repito, se basa, o sus sustentos son los derechos humanos, para decir que ese individuo tiene derechos, el individuo, en contraposición a un sistema monárquico donde no existían los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, nace el concepto de individuo investido de derechos, pero a la par hay otra revolución que se da, que es la revolución industrial. Entonces, a partir de este momento también convergen ahí históricamente la construcción del individuo con la revolución industrial y la aparición de la producción en masa de bienes y consumo. Entonces, ese individuo es un individuo libre con derechos destinado al consumo. Y de ahí los valores básicos sobre los cuales se centran los derechos humanos y el humanismo, tanto el humanismo renacentista como el humanismo moderno. Esos derechos principales que tienen los seres humanos, los individuos, van a ser la libertad, van a ser, por ejemplo, la dignidad, y sobre esa libertad, esa dignidad y esa igualdad, ese trío de valores, es que se centra precisamente la construcción filosófica de los derechos humanos. Pero la libertad, la igualdad y la libertad, la igualdad y la dignidad son categorías que tienen que ver, y lo decíamos al principio, con la ética entendida como la capacidad de ver sobre esas tres categorías que las cosas no funcionan bien, que se cometen injusticias, que hay desigualdad, que no hay libertad realmente, y no tanto con el derecho y con la política.
porque el derecho y la política históricamente están demostrados que han sido permeados precisamente por comportamientos poco éticos. Entonces ahí entramos en un contrasentido, porque los derechos humanos se mueven precisamente en el campo de la ética para poder precisamente garantizar que haya igualdad, que haya libertad, que haya dignidad. Y lo que hemos visto en la historia es que el derecho no es ético y el derecho se aleja de la justicia. Y la política, que es la otra forma en la cual se mueven los derechos humanos, se mueven como derechos y se mueven como política de derechos humanos, la política también se ha alejado de la ética y se ha alejado de la justicia. Entonces ahí entramos en un contrasentido, y el contrasentido originario de los derechos humanos, porque los derechos humanos nacen, por ejemplo, en la Revolución Francesa, venciendo la monarquía, pero el hecho fundante de la república como tal es el asesinato, la condena a cortarle la cabeza a Luis XVI. Y ese es el hecho fundante. Para poder cortarle la cabeza a Luis XVI, Robespierre lo que hace es declararlo extranjero. Y como extranjero, aplicarle una pena, precisamente una pena de salud pública, y es que el extranjero representa un peligro para el pueblo de la República, que ahí se funda la República Francesa, y por eso se lo ejecuta. Por eso no hay un proceso, no se lo ejecuta bajo las normas de derechos humanos, sino sobre la excepción. Y ahí viene un concepto muy importante también que tienen los derechos humanos. Ya Rousseau, Juan Jacobo Rousseau nos había dicho: no tenemos derechos por el hecho de ser humanos. No los tenemos, ni los tenemos hoy. Tenemos derechos por el hecho de ser ciudadanos. Y eso es una diferencia importantísima. Tiene derechos el ciudadano. Y Olin de Gouges, cuando empezaron los derechos humanos, vamos a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano. Ahí, empezando la Revolución Francesa, las mujeres habían sido fundamentales para derrocar las monarquías, y sin embargo a lo que asistieron las mujeres fue a la traición de los rebeldes. La traición, porque una vez se instauraron la república liberal, las mujeres son excluidas, se les prohíbe reunirse, se les prohíbe salir de la casa, se les prohíbe opinar, son relegadas de la condición de ciudadanía, que es la que da los derechos humanos. Entonces la pregunta que hay que hacerse cuando hablamos de derechos humanos es: ¿quién o no es ciudadano? No quién es ser humano. Y de la ciudadanía se excluyó a las mujeres. Por eso miren que Olin de Gouges tuvo que escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana, para hacer un reclamo precisamente a los revolucionarios franceses por la traición y por la exclusión que se hizo de las mujeres. De ahí que no es algo menor la pelea semántica que actualmente dan las feministas para colocar sobre los escenarios públicos por ejemplo, los y las, niños y niñas, nosotros y nosotras. El origen histórico de eso es precisamente los derechos del hombre y ciudadano, no de la mujer y la ciudadana, porque las mujeres fueron excluidas en ese momento. De ahí en adelante vamos a ver quién es ciudadano y quién no es ciudadano. Esa es la discusión, porque esa es la entrada precisamente al mundo de los derechos humanos. Por esa vía se excluyeron de la ciudadanía a los menores de 21 años, y algo más complejo, con el liberalismo y con el auge del capitalismo, los derechos se ejercían a través de la propiedad privada. Entonces, ¿quiénes, por ejemplo, podían votar? Los ciudadanos hombres mayores de 21 años con cierto capital que tuvieran. Quien no tuviera propiedad privada quedaba desligado de la condición de ciudadanía. De la condición de ciudadanía se excluyó por muchos años, y en Colombia prácticamente que hasta la Constitución del 91 no logramos salvar del todo esto a las comunidades indígenas. Se excluyó por muchos años a las comunidades afrodescendientes de la condición de ciudadanía, o ya están excluidos y restringidos por eso muchos derechos a los niños y adolescentes. De la condición de ciudadanía están excluidos los extranjeros indocumentados, por eso no tienen acceso a derechos. Entonces, este concepto de los derechos humanos, en ese origen del individuo y vinculado precisamente a este proyecto de ciudadanía, pues empieza a generar unas contradicciones históricas bastante
complejas. Pero además de eso, los derechos humanos empiezan a convertirse en el discurso ideológico, en la última utopía sobre la cual empieza a sostenerse el capitalismo y contemporáneamente el neoliberalismo y las democracias liberales de Occidente. Por eso luego aparecen posiciones imperialistas, especialmente de Estados Unidos, y miren que los Estados Unidos sostienen, legitiman sus invasiones a países, por ejemplo, como Irak, sobre la defensa de los derechos humanos. Es curioso que quienes invocan los derechos humanos es una potencia extranjera que invade Irak y lo hace en nombre de los derechos humanos de los ciudadanos de Irak. Ciudadanos de Irak que ni siquiera tuvieron el derecho de hablar y de pedir el respeto de los derechos humanos, fueron silenciados porque ya había alguien que hablara por ellos, en este caso los Estados Unidos. Pero entonces en los 80 empiezan ese debate de cómo las expansiones imperialistas se sustentan en la defensa de los derechos humanos. Hoy el conflicto entre Palestina e Israel lo podemos ver muy claro. Israel es el representante de las democracias liberales y de los derechos humanos en el Medio Oriente. Y por eso apoya a Estados Unidos a Israel, porque es el representante precisamente de un discurso donde de fondo lo que está es la democracia liberal y el sustento de los derechos humanos. Entonces vamos a hacer esta primera parte un poco para poner la crisis que está viviendo los derechos humanos, la crisis del concepto de universalidad de los derechos humanos, que ya viene a ser la reconfiguración que tenemos nosotros en Colombia de dichos derechos, por la vía precisamente de que Colombia, al igual que América Latina, no tiene una tradición por su plurietnia, por su multiculturalidad, no tiene una tradición de individuo, porque ese concepto, vuelvo y repito, es un traslapo que se hace del derecho europeo. Y en Colombia habitan muchísimas comunidades que no tienen el concepto de individuo tan arraigado como sí lo puede tener en las sociedades europeas. En Colombia tenemos las comunidades indígenas, comunidades que milenariamente han vivido bajo adscripciones colectivas de ellos y el territorio. Entonces esa universalidad de los derechos humanos que se pretendió vender, pues chocó con esa realidad. Y por eso fue que en Colombia la Corte Constitucional reconoció que los colectivos étnicos, los pueblos indígenas en principio, son un todo. Y son un todo con el territorio, o sea, con la naturaleza. Cuando hablamos de pueblo étnico, la Corte Constitucional en mucha jurisprudencia ha dejado claro que el pueblo étnico es uno solo con el territorio en el cual está asentado y que separar ese territorio de ese colectivo étnico lo condena al colectivo a la muerte cultural, espiritual y material. Entonces ahí vemos un concepto de protección de derechos que se sale de la lógica europea de los derechos humanos, de la lógica liberal del individuo. Y por esa vía empezamos a romper nosotros y a reconfigurar los derechos humanos, porque la Corte Constitucional especialmente, y luego la legislación y luego las políticas públicas en Colombia, sí aceptaron esa realidad, que era una realidad propia de entes colectivos que tienen derechos propios, algo que luego vino a reforzar el convenio 169 de la OIT precisamente para proteger esos entes colectivos étnicos de todo el desarrollo, miren ustedes, el desarrollo y las políticas de progreso que eran políticas liberales de la modernidad. Entonces nosotros sí tenemos unos colectivos étnicos que se salen de la lógica liberal de los derechos humanos, y por esa vía la Constitución del 91 instauró dos cosas muy importantes para empezar a hablar de cómo empezamos a romper el tema de los derechos humanos con los colectivos étnicos, que fue el principio constitucional de la plurietnia y la multiculturalidad. Y ese principio es importantísimo. ¿Por qué? Porque ese principio lo que nos está diciendo es que en Colombia tenemos pueblos que tienen visiones diferentes del mundo a la visión que tenemos en Occidente, por ponerle un nombre. ¿Qué quiere decir esto?
que los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes en sus territorios tienen realidades distintas a la nuestra. Y esas realidades son, por ejemplo, y pongamos una figura para hablar de este tema, son, por ejemplo, creencias que tienen consecuencias socioculturales en el territorio. Voy a poner un ejemplo muy conocido, la figura del duende. El duende es una creencia de nuestras comunidades indígenas, de muchas comunidades campesinas, y el duende, miren ustedes, es un personaje chiquito, con un sombrero grande, con las patas hacia atrás, que aparece por las noches en los ríos. Pero el duende es una protección milenaria de los niños indígenas y campesinos. Niño indígena y campesino que deje de creer en el duende va a ir de noche a un río y el riesgo de que muera ahogado es mucho mayor. Por eso esas realidades socioculturales que existen en los territorios, la Constitución del 91 les dio amparo constitucional. Y es un amparo que nos habla de la visión diferente de las comunidades indígenas frente al mundo. Contra eso se chocan los derechos humanos, porque los indígenas milenariamente han tenido otro concepto de la tierra y de la naturaleza, no el concepto de la modernidad liberal de que la tierra y la naturaleza son una cosa de la cual se sirve el hombre ilimitadamente. Todo lo contrario, las comunidades indígenas ven en la tierra y en la naturaleza una relación espiritual y parental. Por eso hablan de la madre tierra, la Pachamama. Y al tener una relación parental y espiritual con el territorio y no sentir que el territorio y la naturaleza son una cosa de la que se pueden servir, sino todo lo contrario, los indígenas se sienten parte de la naturaleza está por encima de ellos, es un ser superior, es un ser espiritual, es un ser ontológico muy importante. Y esa visión rompe, choca con el proyecto de la modernidad, con el capitalismo y con el sustento ético del capitalismo que vienen a ser los derechos humanos. Entonces, por esa vía hemos reconfigurado el tema de los derechos humanos, vuelvo y repito, unos derechos en cuya construcción perdieron los otros seres vivos no humanos y perdió la naturaleza. Entendida la naturaleza, vuelvo y repito, como estos ecosistemas vivos, estos seres vivos, pero también los seres inertes que confluyen en estos ciclos de vida. Vuelvo y repito el ejemplo del agua. Pues bien, en esa vía hemos empezado también a deconstruir los derechos humanos, porque en Colombia, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, ya hemos roto con esa visión excluyente de los derechos humanos, restringido únicamente a los seres humanos. Y hemos roto por varias vías, pero voy a hablar de las más importantes. Por ejemplo, tenemos hoy un decreto ley, es una ley de la República, un decreto ley para la reparación y la restitución de tierras de los pueblos indígenas. Y en ese decreto ley, que es el decreto 4633, ese decreto ley trae un concepto de la tierra como víctima. Y esto es romper de una forma radical con la tradición liberal de los derechos humanos, porque precisamente estamos dándole una categoría de víctima con derechos a la naturaleza, y en este caso a la madre tierra. Y esa madre tierra, dice este decreto ley, tiene derecho a la reparación material, espiritual, lo que implica un ente sujeto de derechos sostenidos sobre la, y voy a hablarlo así, jurisprudencia milenaria de las comunidades indígenas. Entonces, ahí hay algo muy interesante que se da porque precisamente la Constitución del 91 tiene dos principios fundamentales. Uno, la Constitución del 91 fue la primera Constitución verde del mundo, o sea, la primera Constitución que instauró derechos para la protección del medio ambiente. Pero dos, la Constitución del 91 trajo el concepto de pluriétnica multiculturalidad, o sea que toda la Constitución tiene que verse en diálogo con esos saberes ancestrales de las comunidades indígenas y las comunidades afrodescendientes. Entonces, cuando yo cojo la protección del medio ambiente y lo uno con la sociedad pluriétnica y multicultural,
Lo que me resulta en la Constitución del 91 es una interpretación sobre la cual yo puedo darle derechos a la naturaleza, puedo darle derechos a seres no humanos, puedo darle derechos a los ríos, puedo darle derechos a los páramos, puedo darle derechos a las lagunas. Esa es la visión cosmogónica que se impregnó en la Constitución. Y déjeme hacer un paréntesis ahí. ¿Por qué está eso en la Constitución? Porque recordemos que la Constitución es un tratado de paz. Y en su momento, en finales de los 80, hubo grupos que fueron a negociar la paz con el Estado, y entre esos grupos se encontraba una guerrilla indígena, la guerrilla del Quintín Lame. Quintín Lame es un líder indígena muy importante que luchó por la recuperación de la tierra de los indígenas, pero no la recuperación material, la recuperación cultural y cosmogónica de la tierra milenaria de los indígenas. Y en los 80s, a partir de una serie de ataques, de vejámenes, de exclusiones, de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas, se organizó en el Cauca una guerrilla. En 1984, después del homicidio del padre Álvaro Urqué, se fundó una guerrilla llamada el Quintín Lame. Esta guerrilla fue el proceso de paz de la Constitución del 91, y lo que impregnaron los indígenas en la Constitución del 91, el taita Lorenzo Muelas, por ejemplo, lo que impregnaron ellos en la Constitución fue su cosmovisión. Entonces, no solo los indígenas lograron el reconocimiento de la plurietnia y la multiculturalidad, su reconocimiento como ciudadanos con derechos, sino que además imprimieron ese sello verde, ese sello de respeto por la naturaleza, ese sello de una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza y los demás seres vivos. Por eso la Constitución del 91 le debe a los indígenas ser la primera constitución ecológica del mundo. Y esa constitución ecológica mezclada con el principio de plurietnia y multiculturalidad es lo que da la base constitucional para que la Corte haya decidido darle derechos a la naturaleza, es decir, a seres vivos y seres inertes diferentes a los humanos. Y con esa jurisprudencia de la Corte Constitucional empezamos a romper precisamente ese discurso excluyente de los derechos humanos, restringido únicamente a los ciudadanos humanos. Bien, tenemos una sentencia de la Corte Constitucional muy importante en este sentido, que es la sentencia que le da derechos del 2016, que le da derechos al río Atrato, a la cuenca del río Atrato. Y esta sentencia es un hito muy importante porque por primera vez la Corte Constitucional dice que el sujeto de derechos es la cuenca del río y ordena unas medidas de protección para este sujeto de derechos. ¿Por qué es importante? Porque antes habíamos tenido muchas sentencias, mucha jurisprudencia, habíamos tenido leyes, habíamos tenido disposiciones políticas para la defensa del derecho humano al medio ambiente. Y es muy radical hablar del derecho humano al medio ambiente, hablar de los derechos de la naturaleza, porque el sujeto de derechos, en el segundo caso, es la naturaleza misma, es el río Atrato. Entonces, esta sentencia rompe en dos la jurisprudencia, rompe en dos el derecho colombiano, se separa radicalmente de la visión liberal de los derechos humanos y coloca como sujeto de derechos, ya no como objeto de derechos, a la naturaleza, en este caso la cuenca del río Atrato. Vuelvo y repito, habíamos tenido sentencias que protegían, por ejemplo, la Amazonía, pero era la protección de la Amazonía para el ser humano. O sea, quien se estaba protegiendo era el ser humano. En la sentencia de la Amazonía hay una jurisprudencia muy interesante porque es una sentencia que habla de que el derecho al goce de la Amazonía por las generaciones venideras es justicia prospectiva. La Corte está pensando en las nuevas generaciones que no van a tener derecho a gozar de la Amazonía, nuevas generaciones que no van a tener derecho al uso del agua, del aire limpio, y en ese sentido se manifiesta para las generaciones futuras, pero de seres humanos. Pero en el caso de la sentencia del río Atrato, lo más interesante, y es el debate que nos trae aquí, es si debe haber derechos para los animales no humanos, para la naturaleza, y dentro de la naturaleza de los ecosistemas vivos y los inertes. Entonces,
Ese es el debate que ya abrió la Corte Constitucional con la sentencia del río Atrato. De ahí otros tribunales de justicia han declarado ríos como víctimas, han declarado ecosistemas como víctimas, y en el departamento del Cauca pues tenemos la reciente declaratoria como víctima del conflicto armado del río Cauca. Esto es un proceso muy interesante, es un proceso que impulsaron, que pidieron, que solicitaron los consejos comunitarios del norte del Cauca, especialmente los consejos comunitarios de la cuenca del río Cauca y la subcuenca del río Mazamorrero. Y vuelvo y repito, el río Teta es un proceso muy interesante, porque la JEP, que investiga precisamente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto por la guerrilla o exguerrilla de las FARC y por la fuerza pública, pues en este momento ha empezado a tomar unas decisiones también en ese sentido, y es en otorgarle derechos a la naturaleza y en acreditar, porque lo que se hizo con el río Cauca fue acreditarlo como víctima dentro de un juicio penal que, vuelvo y repito, investiga, juzga y condena los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y en este caso las comunidades de los consejos comunitarios lo que hicieron fue demostrarle a la Jurisdicción Especial para la Paz que el río, al igual que ellos, es víctima de la guerra, que ese río se ha llenado de toda una serie de tóxicos dada la minería ilegal que se da en esta zona del país para financiar la guerra, que el río Cauca, y documentaron muy bien las comunidades afrodescendientes, el río Cauca se convirtió en una gran fosa común. Lo que dice el informe de estos consejos comunitarios es que cerca de 2.000 cadáveres fueron tirados al río, personas que eran asesinadas, sus estómagos rajados, llenados de piedras y tirados al fondo del río. Pues toda una serie de vejámenes que han documentado las comunidades, en las cuales, además del daño simbólico de la violencia, está el daño material del río, un río que era para la vida, un río que era para el desarrollo social de las comunidades, un río que hacía parte de su ecosistema vital, convertido precisamente en una gran fosa común, pero además un río que está muriendo. Y si muere el río, mueren las comunidades, mueren las plantas, mueren los animales, muere la vida entera en esta parte. Entonces, esta decisión de la JEP es muy interesante. Ahora viene todo el proceso, porque vuelvo y repito, esto es un proceso penal. Tendremos que ver la acreditación del río, luego cómo vamos a escuchar, esto es muy interesante, cómo vamos a escuchar al río, porque los ríos, los páramos, los ecosistemas hablan. Que no los queramos escuchar es otra cosa, han estado hablando todo el tiempo, pero las políticas públicas, las decisiones de los gobernantes no tienen en cuenta estos actores en el territorio tan importantes que todos los días hablan. Quienes sí saben conversar con los ríos son las comunidades tradicionales, porque lo han hecho toda la vida. Por eso es muy interesante que la JEP haya acreditado el río Cauca y empiece un proceso para escuchar al río como un actor que está en el territorio, que es definitivo en el territorio y que es fundamental para lograr la paz en el territorio. Porque vuelvo al tema de la Constitución del 91. La Constitución del 91 es un tratado de paz. Y la Constitución del 91 era consciente que sin hacer la paz con la naturaleza no íbamos a poder reconciliarnos entre los colombianos y colombianas y entre nosotros con los hábitats naturales que han sido destruidos, degradados, que han sido mancillados, a los cuales se les ha afectado profundamente, y tenemos hoy las consecuencias que tenemos. Estamos en la ciudad de Bogotá hoy sufriendo los efectos del cambio climático. En este momento ya empezamos racionamientos de agua, muy pronto de racionamientos de energía. Y lo que ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, es que este es solo el inicio, que de aquí en adelante cada año va a ser más caliente. Hoy tenemos unas temperaturas en Bogotá que a veces pareciera uno estar en Cali, o inclusive mucho más en Girardot. Mientras que Bogotá era una ciudad absolutamente fría. Ese cambio climático nos está afectando mucho,
y precisamente esa discusión del cambio climático es lo que nos ha llevado a esta discusión de la reconfiguración, de la deconstrucción de los derechos humanos, porque si no logramos darle derechos a la naturaleza, si no logramos darle derechos a los otros seres vivos, si no logramos darle un derecho más importante precisamente a los ecosistemas, lo que está en peligro no es el derecho a la propiedad, lo que está en peligro no es el derecho a la libertad ni a la salud, lo que está en peligro es la vida entera en el planeta. En este momento hay muchos informes supremamente serios de universidades y de centros de pensamiento que dicen que si el desarrollo, y viene aquí el concepto de modernidad que sostiene los derechos humanos, que si el desarrollo humano sigue el camino por el cual está transitando, a la humanidad le quedan menos de 50 años de existencia en el planeta. Esa es la gran alerta, y es la gran alerta que ha puesto en el ámbito mundial también el presidente Gustavo Petro, quien está empeñado en no solo hacer políticas ambientales en Colombia, sino también volverse un líder muy importante, un líder que le dé voz a aquellos seres que no tienen voz, como los ríos, como los páramos, como el agua. Entonces, ahí hay una política fundamental en que estamos empeñados en este gobierno, porque de eso va a depender la vida en el planeta. Ya ni siquiera estamos hablando de un problema de seres humanos. El profesor Zaffaroni por eso habla que los derechos de la naturaleza tienen que volverse un derecho continental. Quiere decir que ese derecho está por encima del derecho particular de los seres humanos, que los derechos de la naturaleza tienen que empezar a dialogar con los derechos humanos, pero en una posición privilegiada, dado que, vuelvo y repito, proteger a la naturaleza es proteger a la vida y a los ecosistemas en su conjunto. Nosotros en la unidad de restitución de tierras tenemos como director a un líder indígena muy importante, que es el mayor Giovanni Yule. El mayor Giovanni Yule es el primer indígena que es director de la unidad de restitución de tierras y ha puesto un sello, le ha puesto un sello a esta institución de defensa de la naturaleza y de la vida muy importante. Tenemos además el primer viceministro indígena, el mayor Nelson Lemus, primer viceministro indígena en la historia de Colombia. Esto también es muy importante para este país, porque ha sido un país machista, ha sido un país excluyente, ha sido un país que ha tratado muy mal a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y en la posesión del mayor Lemus, que fue hace una semana, también fue maravillosa, porque fue posesionado por la ministra, una ministra negra, una ministra de acá del departamento del Cauca, que es la ministra y vicepresidenta Francia Márquez. Entonces el mensaje que está dando este cambio político, cultural, social, que está dando en este momento Colombia es importantísimo para las niñas de Buenos Aires, para las niñas de Guapi, para las niñas del norte del Cauca, para las niñas negras del departamento del Cauca y de toda Colombia, que son una población que ha sido excluida, que ha sido humillada, a la que se le ha dicho que son inferiores. Ver que una negra que se parece a ellas, que viene de una vereda, que es humilde como ellas, hoy esté de ministra y vicepresidenta, es el mensaje de inclusión social más importante que ha hecho gobierno alguno en la historia de este país. Pero más allá de eso, que la visión de estas comunidades afrodescendientes, que la visión de estas comunidades indígenas hoy está en el gobierno, que el mayor Yule está en la unidad de restitución de tierras, que tengamos una directora de la unidad de víctimas indígena, que tengamos en la jurisdicción especial para la paz 4 magistrados indígenas y 4 magistrados afrodescendientes, es lo que está haciendo que este país, desde el punto de vista filosófico, jurídico y político, esté cambiando. Es lo que nos está acercando por fin a políticas amables con la naturaleza, los demás seres vivos y los demás seres humanos, porque aquí hemos excluido de la ciudadanía, y sin ciudadanía no hay derecho, recordemos, a grandes franjas de la población. Entonces, el cambio que se está evidenciando es en ese sentido, y la discusión que nos traía acá pues era la discusión de la reconfiguración de los derechos humanos, y hemos visto a lo largo pues, de estos minutos que hemos compartido con ustedes cómo Colombia se está volviendo pionera en una jurisprudencia, en una filosofía, porque aquí hay una filosofía impresa, yo lo digo con total convicción,
que nuestro taita Lorenzo Muelas, es constituyente del 91, ex senador de la República, termina su periodo de senador y vuelve a su cabildo en Guambía a trabajar con su comunidad y a pisar la tierra en su vivienda, que no tiene baldosas porque su contacto con la tierra es tan importante. El mayor Lorenzo Muelas es un filósofo, y el mayor Lorenzo Muelas, dentro de las cosas que encierra su filosofía, que es una ontología impresionante, nos dice que la madre tierra no se desviste, que la madre tierra no se maltrata, que la madre no se vende, que la madre no se humilla. Y ese mensaje del mayor Lorenzo Muelas hoy está retumbando, después de tantos años de lucha de estos pueblos porque se respete la naturaleza, está retumbando en la sentencia de la Corte Constitucional, está retumbando en el auto de la JEP que acepta hoy al río Cauca como víctima del conflicto, está retoñando, está germinando en todas aquellas sentencias de los tribunales que han declarado los ríos como víctimas, está retoñando precisamente en ese esfuerzo que están haciendo mandatarios, tanto el presidente Petro como mandatarios locales, por defender a la naturaleza, defender de las transnacionales mineras, defender de la guerra a los recursos naturales. Está retoñando a través de instituciones como Parques de Colombia, que es una defensa a muerte, y hay que decirlo. Los guardaparques de este país son víctimas del conflicto, y por su defensa, que es la misma defensa que comparten con las comunidades indígenas, por ejemplo, de la tierra, de la naturaleza, los guardaparques en el medio de la guerra han sido asesinados, han sido desplazados, han sido desaparecidos. Y estos guardaparques es muy interesante porque cuando presentan su informe ante la JEP, ellos se presentan como víctimas con todas las situaciones aberrantes que les ha sucedido en el marco de la guerra, pero junto a la comunidad de guardaparques presentaron las áreas protegidas como víctimas también ante la JEP, y hicieron una recopilación de los daños que ha tenido, por ejemplo, el Parque Nudo Paramillo, hicieron una recopilación de lo que ha sufrido, por ejemplo, los Farallones, el Parque de los Farallones, el Parque de Chiviriteque, y muchísimos parques alrededor del país que han sido bombardeados, que han sido llenados de cultivos ilícitos, que han sido víctimas de quemas intencionales para acabar el bosque y poder meter ahí ganado o cultivos extensivos. Entonces, toda esta serie de luchas por la naturaleza es lo que está germinando por fin en Colombia, a partir de, vuelvo y repito, esa discusión que las comunidades indígenas impregnaron en la Constituyente del 91 y que se convirtió por esta vía en la primera constitución ecológica y en la primera constitución que reconoció que hay otras formas de ver el mundo a través de la plurietnia y la multiculturalidad. Y una constitución importantísima porque la constitución boliviana y la constitución ecuatoriana y la constitución venezolana se inspiraron precisamente en esas consignas del medio ambiente y de la ecología que tuvo la Constitución del 91 para reconstruir ellos también a su vez sus propias cartas constitucionales e impregnar de ese ecologismo, de esa visión ecocéntrica del mundo, sus cartas constitucionales en Bolivia, por lo menos que conozca, en Venezuela y en Ecuador. Entonces, esa lucha de nuestras comunidades que llegó a la Carta Constitucional hoy está viendo sus frutos, y por eso es que hoy podemos hablar, y el título de esta charla y esta conversación es precisamente eso, la reconfiguración de los derechos humanos en Colombia. Y este debate crítico de hoy, que estamos en un momento muy grave, muy delicado de la humanidad entera, porque estamos en peligro de extinguirnos por lo menos como especie, e inclusive estamos en peligro de acabar la vida en el planeta si el modelo de desarrollo sigue igual, pues más que nunca es necesario volver a repensarnos nuestra relación con la naturaleza y los demás seres vivos. Y dentro de este debate, lo que se viene de aquí en adelante es si la naturaleza le debemos dar derechos superiores a los que tenemos los seres humanos. Parte de este debate también lo hemos puesto en la reforma a la ley de víctimas. Nosotros hemos propuesto que la naturaleza sea declarada víctima en la ley de víctimas y que podamos tener por esa vía medidas de reparación para esa naturaleza, ya no solo en los territorios indígenas, sino en cualquier parte de Colombia. Por esa vía nos estamos alineando con
el pensamiento milenario de nuestras comunidades indígenas, nos estamos alineando con la tendencia progresista de la Corte Constitucional y nos estamos alineando también con toda una serie de pensamiento crítico que viene de la filosofía de muchísimos pensadores hoy en el mundo que a grito herido están clamando porque le demos a la naturaleza un lugar privilegiado y obviamente esa naturaleza sea un sujeto de derechos, sea, como vuelvo y repito, dijo Zaffaroni, un derecho continental que nos cobije a todos los seres vivos. Entonces, con esto dejo aquí estos puntos de reflexión ya para la discusión y el diálogo. Agradecer al Grupo Ciudadanía Activa por esta invitación, agradecer al diario El Mensaje también por esta invitación y agradecer a Contravía por esta transmisión por la cual pues estas palabras y esta conversación está llegando a todos y todas. Muchísimas gracias.